Bueno, hermanos, el Señor les bendiga, tengan un buen día, espero que hayan pasado una bonita semana, que todo haya ido de acuerdo a la voluntad del Señor, los que están enfermitos, que estén recuperados y quienes todavía estén pasando alguna dolencia, esperamos en el Señor que pronto se sanen. Vamos a seguir con la escuela dominical, estudiando el libro de Hechos y no sé si se acuerdan, la semana pasada quedamos con Pablo en Corinto. Ahí en el PowerPoint aparece una diapositiva nuevamente del sector donde Pablo estuvo trabajando. Pero antes de ir más allá vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio de estar juntos con usted. Damos gracias, Señor, porque usted ha sido fiel con nosotros. Su misericordia se ha mostrado en nuestras vidas. Damos gracias, Señor, porque aquellos de la congregación que estaban enfermos se han ido recuperando, aquellos familiares que han estado con problemas de salud también están en vías de recuperación. Damos gracias, Señor, porque usted es fiel y que siempre está preocupado por los suyos. Le pido ahora que bendiga esta reunión, que bendiga este mensaje, este estudio, Señor, y que sea para su gloria. En sus manos entregamos, Señor, una vez más nuestras vidas, esperando que nuestras vidas le sirvan a usted como usted lo espera. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Ya estamos en el capítulo 18 del libro de Hechos y vamos a tomar los primeros 8 versículos de Hechos 18. En esos versículos es todo el viaje de Pablo a Corinto y llegamos al versículo 12 de Hechos capítulo 18, donde se hace hincapié en un intento de los judíos de entregar a Pablo para juzgarlo ante el gobierno romano en Corinto. Esto es bien interesante porque es un relato que establece el año en que Pablo estuvo en la iglesia o trabajando en la ciudad de Corinto. En aquella época el procónsul era Galión, ahí en Acaya, que regía todo aquel sector. Y estuvo como procónsul solamente un año, entre mayo del año 51 después de Cristo y mayo-junio del año 52. De esta manera nosotros podemos ubicar a Pablo en el tiempo de su estadía ahí en Corinto. Esta estadía de Pablo en Corinto incluyó el gobierno de Galión en su época. Galión, ahí hay una foto de un busto de Galión. Ahí dice, fue procónsul, gobernador romano de Acaya entre los años 51 y 52, y era conocido, dice, por su imparcialidad y su honradez. Importantes cualidades. También era hermano o fue hermano de Séneca. Séneca vivió alrededor entre los años 4 y 65, del año 4 antes de Cristo al año 65 después de Cristo. Un filósofo de gran influencia en Roma. Este era Galión, que fue gobernador de Acaya en el momento en que Pablo estuvo trabajando en Corinto. También es importante este relato porque Galión se rehusó a escuchar el caso que los judíos tenían en contra de Pablo. Los judíos estaban acusando a Pablo diciendo que él estaba persuadiendo a los hombres a honrar a Dios en contra de la ley. Lo pueden ver ahí en Hechos 18:13. Pero no aclaran si era contra la ley romana o contra la ley judía. A lo que Galión responde que él no quería oír o inmiscuirse en un caso que se tratara de cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley. Ahí en Hechos 18:15 habla de eso. Ahora, el que no quisiera oír el caso implica que no consideraba al cristianismo como una religión ilegal o ilícita, sino como parte o como secta del judaísmo, que sí era una religión ilícita dentro del Imperio Romano,
No se olviden que ya habían echado a los judíos de Roma. Según el versículo 17, Galión ni siquiera prestó atención a un asalto contra Sóstenes, que era jefe de la sinagoga. Ahora, en 1 Corintios 1:1 nos habla de que había otra persona también llamada, o se menciona a otro Sóstenes, que era creyente y que posiblemente le llevaba noticias a Pablo desde la iglesia de Corinto. Es muy posible que se tratara de la misma persona, pero no se menciona en Corinto como que fuera principal de la sinagoga, sino que se habla de Sóstenes nomás. En cambio, en el relato anterior eh, se dice que había un Sóstenes que era principal de la sinagoga. En todo caso, puede haber sido la misma persona en estos dos pasajes. En Hechos, capítulo 18, versículo 19 al 22, estamos terminando ya esta parte, se hace un recorrido desde Corinto a Éfeso, Jerusalén y Antioquía de Siria. Este es un recorrido de alrededor de 1500 kilómetros, mucha distancia para la época, que lleva a Pablo de Corinto por un periplo, digamos, pasa de Corinto a Éfeso, de Éfeso a Jerusalén y de Jerusalén vuelve a Antioquía de Siria. Hay un mapa en la siguiente diapositiva. Y es de aquí, de la iglesia de Antioquía de Siria, donde Pablo prepara su tercer viaje misionero. ¿Ya? El pasaje posterior en Hechos capítulo 18, de 24 al 28, indica que Aquila y Priscila lo acompañaron hasta Éfeso, preparando todo lo necesario para la larga estadía que Pablo iba a tener en este tercer viaje que habría de emprender desde Antioquía de Siria. Ese es el viaje. De Corinto va a Éfeso, de Éfeso a Jerusalén y de Jerusalén a Antioquía de Siria. Bien, hermanos, ahí terminamos esta sección y vamos a seguir viendo cómo Pablo sigue visitando y empezando otras iglesias. Espero que sea de utilidad para ustedes, para su conocimiento y para ir viendo cómo fue este inicio de las iglesias primitivas después de que el Señor instituyera su iglesia allá por Mateo 18. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen fin, una buena semana que estamos comenzando el día de hoy. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su palabra, porque podemos ir desmenuzándola de a poquitito y viendo cómo este gran siervo suyo, Pablo, llevó a cabo la misión que usted le encomendó. También, Señor, usted nos ha encomendado una misión a nosotros de compartir el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en ello y llevar este mensaje a los que aún no lo conocen. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y estamos por conectarnos nuevamente. Amén.